Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 6 de julio 2017. Estamos con el Salmo 98, la segunda parte, alabanza que hace feliz. Alabanza por la justicia de Dios, Salmo, así dice en su título. Ayer aprendimos que la alabanza renueva nuestra experiencia de vida, en tanto que nos da sentido para vivir y nos fortalece. También aprendimos que la alabanza renueva nuestra relación con el Señor, en tanto que nos desafía a esforzarnos para seguirle, entregarle todo nuestro ser. Y también aprendimos que la alabanza nos ubica, en tanto que nos ayuda a reconocer quién es Él, y al aceptarlo como Rey nos convertimos en sus súbditos. Comencemos ahí en esta tercera enseñanza, y justamente en el versículo donde surgió esta enseñanza, comenzaremos ahora. Pero ahora iniciamos la última parte de este salmo, los últimos textos. Y la primera enseñanza es esta: la alabanza nos integra al reino del Señor. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta porción del Salmo está llena de alabanza, pero en medio de ella hay una declaración que nos anuncia el reino. Una vez más pensemos en eso. Aclamad con trompetas y sonido de bocina, delante del Rey Jehová. Ya hemos dicho que algunos creen que este salmo se usaba para entronar a Dios o para coronarlo, como si no fuera rey por naturaleza y tuviéramos que coronarlo. Pero ciertamente sí es necesario reconocerlo como rey de nuestra vida, lo dijimos ya ayer esto. Y si lo reconocemos como rey de nuestra vida, nos integramos al reino que Él profetizó en aquel momento a través de este salmo, pero que para nosotros ya es un hecho. El Señor habló muchas veces, el Señor Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento habló muchas veces del reino. Mateo 9:35, ahí dijo el Señor, o dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en él. Y en Marcos 9:47 dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, saca, lo mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Y en Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en Marcos 10:15 dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y en algunas ocasiones es la narración de Mateo. Hay una ocasión en la que es Juan el Bautista el que habla, y en otras ocasiones es el mismo Señor Jesucristo que nos habla del reino. Estos son entre otros textos, porque hay montones que nos hablan del reino. Este reino que vino a establecer, este reino que cuando le alabamos nos integramos a él. Ahora bien, se trata de una profecía en el Salmo. Así que aquí podríamos dejar la enseñanza y punto. Podríamos decir: hay que alabar a Dios, que es el Rey. Pero si tomamos en cuenta que el Antiguo Testamento es una figura de lo que habría de ser, lo que habría de hacer el Señor Jesús, podemos analizar el cumplimiento de la verdad, y entonces tenemos que decir lo siguiente: solo hay una puerta para entrar a este reino. El Señor Jesús lo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:13-14. Esto nos habla de por lo menos las siguientes verdades. La exclusividad. O sea, no hay dos ni tres puertas, solo una. No hay tres caminos. No es que cada quien puede llegar a la presencia del Señor, al reino, por el camino que quiera. No es que tú tienes tu camino, yo tengo mi camino y hay que respetar los caminos. Sí hay que respetarlos, pero solo uno lleva al lugar correcto. Se trata de un asunto bien definido por el Señor. No es cuestión de gustos personales o de preferencias. Yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi propia religión. Esas cosas son condenatorias. Hay un camino y hay que entrar por esa puerta que es, como dice el texto, que es estrecha, y andar por ese camino que es angosto, porque la puerta que lleva a la perdición es muy amplia y el camino muy espacioso. Esto habla entonces de exclusividad. También habla de un asunto bien definido. Y en tercer lugar, se trata de escoger sobre lo bueno lo mejor, sobre lo fácil lo que vale la pena, sobre lo común lo extraordinario, y sobre lo que todos hacen lo que Dios demanda.
Y aquí está la clave, solo hay una puerta para ser parte de este reino. Y el Salmo nos dice que es la alabanza, porque la alabanza significa sometimiento a Dios, porque la alabanza es el resultado de la adoración genuina. Y tiene que ver con nuestra plática con Él, tiene que ver con entregarle nuestra vida. También dijo el Señor, de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará a él, Lucas 18:17. Ya leímos la versión de Marcos, pero ahora leemos la de Lucas y ahí dice también. Ayer dijimos que la alabanza nos ubica. Ahora debemos decir que la implicación para nosotros es muy clara. Cuando alabamos a Dios nos integramos al reino en tanto que nos convertimos en sus súbditos. Alabemos a Dios, alabe al Señor. Y eso significa que reconozcamos quién es Él y que reconozcamos por lo tanto entonces quién somos nosotros para Él, porque si Él es Padre somos sus hijos. Si Él es Maestro somos sus discípulos o debemos convertirnos en sus discípulos. Si Él es santo, 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 pues debemos nosotros ser santos, caminar con Él. Es decir, si Él es proveedor, recibamos sus bendiciones. Si Él es sanador, vayamos a Él y pongamos nuestras vidas en sus manos para que nos sane. Es decir, cuando le alabamos y reconocemos quién es Él, usted y yo, como consecuencia, nos sometemos a Él y nos convertimos en sus súbditos. En segundo lugar, la enseñanza es esta. La alabanza nos motiva a vivir con alegría en medio de toda situación. Le leo el final del Salmo. Los ríos batan las manos, los montes hagan regocijo, todos los montes hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, en este final del Salmo, la alabanza se hace global. Los ríos deben aplaudir y los montes deben hacer algarabía de gozo, y todo porque Dios es juez justo. No hay duda que una de las experiencias que más nos desmotiva a vivir es la injusticia. Nos sentimos impotentes ante la corrupción, la impunidad y el desequilibrio en la impartición de justicia en nuestro pueblo o nuestros pueblos. Un ejemplo de esto son los casos de niños y o adolescentes que se suicidan al experimentar bullying y al sentir que nadie hace nada para defenderlos. Se sienten tan indefensos que prefieren morir. Pues bien, este salmo nos dice que si usted y yo nos hemos sentido así, indignados, nos hemos sentido que nos hacen bullying, nos hemos sentido débiles ante la corrupción, pues podemos motivarnos a vivir con alegría, sabiendo que Dios hará justicia, hace justicia y hará justicia a pesar de lo que los hombres somos capaces de hacer y a pesar de lo que los hombres no somos capaces de hacer, que no somos capaces de hacer justicia justamente. La exhortación a los ríos y a los montes nos recuerda que Dios tiene autoridad y control sobre todos los fenómenos naturales, y si ellos le obedecen, si le obedecen los montes y los ríos, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Confiando en Él y motivándonos a vivir con alegría. Miren, el primer mártir del cristianismo es el mismo Señor Jesucristo. A veces decimos que fue Esteban, pero la verdad es que fue el mismo Señor Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra del Señor respecto a cómo experimentó Él su martirio. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla de lo cruento de la cruz, de lo cruento de su asesinato. Sin embargo, dice que lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Y también dice la Escritura respecto a Esteban, el segundo mártir del cristianismo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Esteban fue enjuiciado y justamente se decidió apedrearlo, pero cuando está siendo enjuiciado, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es una descripción de Esteban, el segundo mártir del cristianismo, y nos ayuda a entender que no murió suplicando misericordia, ni llorando por su sufrimiento, murió con gozo, murió como un triunfador. Los que lo injuriaron fueron unos perdedores, pero él enfrentó la vida y la muerte también con victoria. Nosotros también podemos motivarnos como él a vivir con gozo y triunfo. Alabemos a Dios y experimentemos esta motivación en medio de cualquier circunstancia. Si a usted y a mí nos hace falta motivación, si de repente estamos muy tristes, si de repente nos sentimos muy seguros, le tengo una solución. Cantemos al Señor, alabemos al Señor, declaremos quién es Él. Y seguramente experimentaremos nuestra integración al reino. Experimentaremos también, es decir, esa motivación de gozo para vivir. Espero que esto sea útil para usted, querido hermano y amigo, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.